Esparta por Evelyn Abbott. Fragmento del libro, Una historia de Grecia. Migraciones e historia legendaria. El historiador griego Tucídides en el breve prefacio de su libro Historia de la Guerra del Peloponeso contiene el mejor relato que poseemos de la historia temprana de su país. Tucídides nos cuenta que durante mucho tiempo la región de la Hélade se encontraba sumida en el caos. Según Tucídides, la población de las distintas regiones prestaba poca atención al cultivo de la tierra y prefería vivir del saqueo o emigrar cuando se presentaba la oportunidad a territorios más fértiles que los suyos. Las mejores zonas del país fueron invadidas por sucesivas oleadas de invasores y solo en las regiones más inaccesibles o menos productivas los habitantes conservaron la posesión segura de sus tierras. En la región del Ática, debido a la pobreza del suelo, la población permaneció inalterada desde la antigüedad. La región del Ática vivía en un estado de seguridad y paz que atrajo a un gran número de personas expulsadas de otras partes de la Hélade. De esta manera el número de habitantes de la región del Ática aumentó rápidamente hasta que encontraron una salida en la colonización de Asia. Sobre los detalles de estas migraciones contamos con escasa información que pueda considerarse histórica. La dirección general de su desplazamiento fue de norte a sur y es posible que el primer impulso se debiera a la presión de las hordas más allá de los límites septentrionales de Grecia. El historiador griego Heródoto menciona una gran incursión de misios y teucrios en Europa en tiempos anteriores a la guerra de Troya. Estas tribus cruzaron el estrecho del Bósforo, sometieron a todos los tracios y penetraron hacia el sur hasta el río Peneo. Sin embargo, el movimiento que provocó los mayores cambios demográficos en la península fue la irrupción de los tesprotos a través de la cordillera de Pindo hacia la región de Tesalia. En aquella época, según se nos cuenta, que la región de Tesalia era conocida como Ealia. La región de Tesalia estaba habitada por diversas tribus. Los arneos se asentaban en el río Curalio. Los estíos se asentaban en el curso superior del río Peneo. Los pelasgos y los lapitas se asentaban en el encurso inferior del río Peneo. Los perrebios se asentaron al pie del monte Olimpo. Los magnetes se asentaron en el monte Pelión. Los aqueos y los enianes se establecieron en el monte Otris. Los dorios y los dolopes habitaron el monte Pindo. Una gran proporción de estas tribus fue expulsada por los invasores. Los arneos se dirigieron al sur y conquistaron la región de Beocia. Los esteos encontraron refugio en el norte de la isla de Eubea. Los pelasgos y los lapitas se retiraron a la región del Ática. En la región del Ática algunas de las familias más importantes afirmaron descender de los lapitas. Los minias, que llevaban mucho tiempo establecidos en el sur de la región de Tesalia en las ciudades de Iolco y Orcómeno, se vieron obligados a ceder ante los invasores. El poder de los minias ya se había visto mermado por el crecimiento de la ciudad de Tebas y habían perdido su posición como la raza dominante en la región de Beocia. Ahora los minias fueron expulsados por completo. Algunos minias colonizaron las islas de Lemnos e Imbros. Otros minias emigraron al sur del río Eurotas, donde ayudaron a los aqueos en su resistencia contra los espartanos. Los habitantes de las regiones más montañosas como los perrebios, magnetes y aqueos, independientemente de la pérdida de su territorio, no fueron expulsados por completo de sus hogares, con una sola excepción. Los dorios habitaban la región de Histiótide en las laderas de la cordillera de Pindo y fueron desplazados hacia el sur. Con la migración de los dorios se inició así la serie de migraciones que los griegos plasmaron en la historia de El regreso de los Heráclidas, el regreso de los hijos del personaje mitológico llamado Heracles, Hércules. Hay razones para creer que Heracles es el equivalente griego de una deidad fenicia. Según la mitología, Heracles nació en la ciudad de Tebas. La ciudad de Tebas era una ciudad fenicia localizada en el norte de Grecia. La mitología transformó a Heracles en un héroe benéfico. Gracias a las hazañas de Heracles, el territorio de la Hélade fue rescatada de monstruos y tiranos. Los jefes de los conquistadores dorios del Peloponeso intentaron incluirlo en su genealogía. Así, Heracles, aunque nacido en la ciudad de Tebas, es de ascendencia argiva. Si bien Heracles es el legítimo heredero del trono de Argos, se le niega su herencia al igual que a sus descendientes. Pero tras varias generaciones, con la ayuda de los dorios, los descendientes de Heracles logran recuperar el trono de Argos. Toda la leyenda del retorno de los hijos de Heracles no se menciona en la poesía homérica.
La leyenda del retorno de los hijos de Heracles es una invención para justificar la conquista del Peloponeso y reafirmar a los dorios en las posesiones que habían obtenido por la fuerza. Incluso las regiones de Laconia y Mesenia que no forman parte de la herencia de Heracles se mencionan en la leyenda como conquistas que el héroe había depositado con los reyes Tindario y Néstor. Anfitrión era el rey de la ciudad de Tirinto. Anfitrión era hijo de Alceo. Según la mitología, Alceo era hijo de Perseo y nieto del dios Zeus. Anfitrión mató a su tío y suegro Electrión en una disputa por unos bueyes. Al quedar así bajo la impureza de la sangre, Anfitrión se vio obligado a abandonar la ciudad de Tirinto. El trono vacante de la ciudad de Tirinto pasó a Estenelo. Estenelo era el rey de Argos. Más aún, con la muerte de Electrión, Estenelo también recibió el trono de la ciudad de Micenas. Anfitrión se exilió en la ciudad de Tebas. Ahí en la ciudad de Tebas la esposa de Anfitrión llamada Alcmena dio a luz a Heracles. Ese mismo día Estenelo tuvo un hijo y lo bautizó con el nombre de Euristeo. El dios Zeus había prometido el trono al niño que naciera primero ese día. Según la mitología griega, la esposa de Zeus era Hera. Hera astutamente aceleró el nacimiento de Euristeo. Así Heracles estuvo destinado desde el principio a ser el sirviente de Euristeo. Según la leyenda, Euristeo ordenó a Heracles realizar varios trabajos imposibles con la esperanza de que muriera. Y finalmente Heracles murió. Tras la muerte de Heracles, Euristeo intentó perseguir y matar a los hijos de Heracles. Los hijos de Heracles huyeron en busca de refugio a la región de Ática. Euristeo persiguió a los hijos de Heracles a la región de Ática. Ahí en la región de Ática murió Euristeo al intentar capturar a los hijos de Heracles. A la muerte de Euristeo, Atreo fue nombrado rey de Micenas. Atreo era hijo de Pélope. Según las leyendas griegas, Pélope colonizó la península del Peloponeso. Hilo era el hijo mayor de Heracles. Hilo fue adoptado por Egimio, el rey de los dorios. Hilo intentó recuperar sus dominios por la fuerza, pero fue abatido en combate singular por Equemo, el rey de la ciudad de Tegea. Los hijos de Hilo fueron Cleodeo y Aristómaco. Cleodeo y Aristómaco intentaron sin éxito regresar al Peloponeso. Aristómaco tuvo 3 hijos, Témeno, Cresfontes y Aristodemo. Témeno, Cresfontes y Aristodemo, con la ayuda del Etolio Óxilo, lograron cruzar el Golfo de Corinto en la costa de Rión en la región de Acaya. Los dorios dejaron a Óxilo a cargo de la ciudad de Elis. Luego los dorios avanzaron por el interior hacia Mesenia, Esparta y Argos. La ciudad de Argos fue cedida a Temeno por ser el hijo mayor. Para decidir el destino de Mesenia se echaron suertes y mediante un acto de traición el territorio quedó en manos de Cresfontes. Esparta cayó en manos de Aristodemo, quien murió casi de inmediato. Aristodemo tenía 2 hijos gemelos de quienes descendieron las 2 dinastías de reyes espartanos. El núcleo de esta leyenda hasta la llegada de los dorios al Peloponeso se encuentra en una frase de Heródoto, quien nos cuenta que los dorios habían experimentado numerosos desplazamientos. En tiempos de Deucalión los dorios habitaban en Estiótide. En tiempos del rey Dorio Doro los dorios habitaban en la región llamada Istiótide bajo los montes Osa y Olimpo. Expulsados los dorios de la región de Istiótide por los cadmeos, habitaron entonces en la cordillera de Pindo. De allí los dorios se trasladó a la región de Driópide y finalmente al Peloponeso. Ahí en el Peloponeso recibieron el nombre de dorios. Lo que podemos aceptar como histórico es que los dorios se trasladaron de la región de Istiótide al territorio comprendido entre el monte Eta y el monte Parnaso. Entonces los dorios expulsaron a los habitantes originales de la región de Driópide. Los dorios fundaron 4 ciudades, Erineo, Veo, Pindo y Citinio. Los dorios se unieron a los etolios para invadir el Peloponeso. La identificación de los dorios con los helenos hizo necesario trasladarlos de vuelta a Ftiótide, la tierra de Deucalión. Al ubicar la región de Istiótide bajo los montes Osa y Olimpo, Heródoto parece haber confundido la región de Istiótide con Pelasgiótide. La región de Istiótide no se encuentra en el noreste sino en el noroeste de Tesalia, en las laderas orientales de la cordillera de Pindo. Los cadmeos son simplemente la tribu iliria de los enquelios. Los cadmeos afirmaban descender del rey Cadmo, fundador de la ciudad de Tebas. Al rey Cadmo se le atribuye haber llevado la agricultura y el alfabeto a Grecia. Los enquelios habían ofrecido refugio a los cadmeos originales cuando fueron expulsados de Tebas por los epígonos y adoptaron su nombre.
El asentamiento de los dorios en la ciudad de Pindo es difícil de explicar. Debemos suponer que esta, al ser la ciudad más importante de las 4 comunidades dorias, es la única que se menciona. En otro pasaje, al hablar de la misma migración, el historiador griego Heródoto une a las ciudades de Pindo y Erineo. La leyenda del regreso de los Heráclidas intenta disimular que la conquista del Peloponeso por los dorios se debió en gran medida a la cooperación de los etolios. Óxilo era etolio. Y Óxilo es en efecto el guía que conduce a los dorios a su nuevo hogar. Pero la posesión de la parte más fértil de la península por parte de los etolios se explica como resultado de un engaño. El ejército invasor fue conducido a través de la región de Élide durante la noche para impedirles percibir la excelencia del suelo. Difícilmente podemos dudar de que los etolios formaron el grueso de los inmigrantes. Los inmigrantes, gracias a su superioridad numérica, lograron asegurarse la fértil llanura del río Peneo. Fue con su ayuda que los dorios pudieron entrar en el Peloponeso por la desembocadura del Golfo de Corinto tras fracasar en sus intentos de penetrarlo a través del istmo. Los dorios, por otro lado, según podemos seguir sus movimientos, parecen haberse establecido en la ciudad de Esteniclaro, entre las montañas que dominan la llanura superior del río Pamiso. Los antiguos habitantes no fueron expulsados sino obligados a someterse a la autoridad de Cresfontes y a dividir la tierra con los dorios. Desde la ciudad de Esteniclaro los dorios se extendieron hacia el suroeste hasta la ciudad de Pilo. La ciudad de Pilo, bajo el reinado de Néstor y sus descendientes, se había convertido en la capital de la región de Mesenia. Tras pasar la región de Mesenia hacia el este, los dorios descendieron al valle del río Eurotas y se asentaron en la ciudad de Esparta. Se dice que su éxito en la ciudad de Esparta se debió a la traición de Filonomus. Filonomus era un príncipe en Esparta. Filonomus recibió la ciudad de Amiclas a cambio de sus servicios. En Esparta se cuenta que los habitantes originales del país gozaron durante un tiempo de los mismos derechos que los conquistadores dorios. Incapaces de avanzar más río abajo, los dorios cruzaron la cordillera de Parnón hacia el este y atacaron la ciudad de Argos. La ciudad de Argos era la ciudad más antigua e importante del Peloponeso. La ciudad de Argos no sucumbió sin luchar. Se dice que los dorios se establecieron en Temenio. Temenio era una fortaleza costera que les permitió cortar toda comunicación entre Argos y el mar. La leyenda cuenta que las esposas e hijos de los aqueos cayeron en manos de los dorios. De esa manera los dorios pudieron imponer sus condiciones. Dada la existencia de una cuarta tribu en Argos y las dificultades que la leyenda rodea el reinado de Témeno, es muy probable que en la ciudad de Argos, al igual que en la región mesenia, los habitantes originales lograran cierto reconocimiento. La ciudad de Argos fue asignada en la leyenda a Témeno. Témeno era el mayor de los 3 hermanos que lideraron a los invasores dorios. Esta decisión fue en parte debido a la antigua fama de la ciudad de Argos y en parte porque fue la primera en alcanzar renombre tras haber pasado a manos de los dorios. Desde la ciudad de Argos, los invasores de la siguiente generación extendieron sus conquistas entre las ciudades jónicas y aqueas del noreste del Peloponeso. La ciudad de Corinto fue también conquistada utilizando una fortaleza erigida en la costa. La ciudad de Corinto ya entonces era un importante centro comercial. El monte Soligeo, a unos 14 kilómetros de la ciudad, ofrecía una posición estratégica. El líder del ejército conquistador era Aletes, otro supuesto descendiente de Heracles. Dóridas e Llántidas eran los reyes de la ciudad de Corinto. Dóridas e Llántidas negociaron condiciones favorables para sí mismos mientras que el pueblo llano fue expulsado del país. Dado que en la ciudad de Corinto había 8 tribus, de las cuales solo 3 eran dorias, podemos suponer que los antiguos habitantes de la ciudad constituían la mayor parte, aunque la menos influyente, de la comunidad incluso después de la conquista. De igual modo, las ciudades de Epidauro, Tresén, Egina, Sición y Flios cayeron en manos de los dorios. En la mayoría de los casos, la leyenda narra las conquistas de las ciudades mediante un supuesto pacto entre los antiguos gobernantes y los nuevos. En la ciudad de Sición, los antiguos habitantes continuaron formando una cuarta tribu, la tribu de los egialeos. Se dice que la ciudad de Epidauro fue cedida a Deifontes. Deifontes era esposo de Irneto y yerno de Témeno. La ciudad de Epidauro terminó con su alianza con Argos a consecuencia del trato cruel que Deifontes recibió de sus cuñados, los hijos de Témeno. Los hijos de Témeno sospechaban que Deifontes aspiraba al trono de Argos.
Los aqueos fueron expulsados de la región argólida y se retiraron bajo la guía de Tisameno a la costa norte de la península griega. Tisameno era hijo de Orestes. Los aqueos a su vez expulsaron a los jonios de la costa y fundaron 12 ciudades. Los jonios a su vez buscaron refugio en la región del Ática. La región del Ática ya se había convertido en hogar de diversos fugitivos del norte y del oeste. La historia temprana de las naciones por las que pasó esta corriente de conquista se narra en numerosas leyendas, muchas de las cuales fueron conservadas por los historiadores griegos Apolodoro, Pausanias y otros escritores. No podemos afirmar con certeza la veracidad de ninguna de ellas. De muchas resulta evidente que son ficciones inventadas para explicar los acontecimientos de la historia posterior. Otras a su vez se convirtieron en tema de relatos épicos y los incidentes que narran fueron sin duda exagerados al estilo de los poetas. Sobre estas historias tal como las relato haré algunas críticas a las que precederé unas breves observaciones sobre la naturaleza de los mitos y leyendas griegos. En un pueblo de vívida imaginación y sin ataduras a los cánones de la crítica histórica es inevitable que surjan numerosas leyendas que reemplacen cualquier relato histórico de los inicios de la nación. Entre los griegos cada ciudad y cada aldea poseía leyendas del pasado que se aceptaban con confianza inquebrantable. Cada familia distinguida estaba vinculada a un antepasado heroico cuya existencia quedaba satisfactoriamente probada por los descendientes que había dejado. En el principio los dioses habían visitado la tierra con forma humana y a través de madres mortales se habían convertido en progenitores de hijos cuyas hazañas eran sobrehumanas. Los lugares que habían sido santificados por estos visitantes divinos quedaron registrados en leyendas locales. Las hazañas de sus descendientes eran ensalzadas por los juglares y atesoradas por la posteridad. Épocas posteriores se volcaron con deleite hacia los monumentos y modelos de una vida más noble. Y aunque las dificultades y contradicciones que presentaban las leyendas se hicieron más evidentes con el auge de la crítica histórica, pasó mucho tiempo antes de que los griegos perdieran la fe en la realidad de un pasado tan halagador para su orgullo y tan afín a sus hábitos de pensamiento. Para el historiador moderno estas leyendas son fuente de gran perplejidad. Si las rechaza por completo debe renunciar al intento de ofrecer una visión de la historia y la civilización tempranas de Hélade. Si las acepta el historiador se ve obligado a relatar numerosas historias que carecen de valor histórico como registro de sucesos. Si el historiador intenta analizarlas y distinguir lo verdadero de lo falso, corre el riesgo de dejarse engañar por alguna teoría sobre el origen de los mitos o por la falta de información suficiente sobre cada relato. O el historiador puede confundir el verdadero significado de un mito con el uso que los griegos le daban. Aun cuando sea cierto que Aquiles es una forma de la deidad solar, no es menos cierto que los griegos lo consideraban un héroe que cayó por su causa en un lugar que conocían y en un momento que intentaron determinar. En medio de la incertidumbre que prevalece sobre el origen de los mitos y las leyendas, parece cierto que ningún modo de explicarlos puede adoptarse con seguridad excluyendo a los demás. Los mitos griegos en cualquier caso están compuestos de muchos elementos inextricablemente entrelazados. Si no logramos distinguirlos, debemos conformarnos con indicar las fuentes de las que provienen. Muchos mitos surgen de la personificación de fenómenos naturales. Las alternancias de tormenta y sol, de día y noche, de crecimiento y decadencia se representan como luchas de fuerzas en pugna. En una etapa temprana del desarrollo mental, la fuerza y la vida siempre se consideran cualidades personales. El amanecer, el sol, la noche son personas, masculinas o femeninas. Son personas buenas o malas, amistosas u hostiles. De las acciones de estas personas surgen historias que en primera instancia expresaban fenómenos naturales, pero con el tiempo se convirtieron solo en historias, separándose los nombres de los fenómenos de los que surgieron. A veces son chocantes por su obscenidad porque se engendran en mentes que carecían de ideas de decencia y moralidad. A menudo son ininteligibles hasta que descubrimos una historia similar que circula entre un pueblo donde es, por así decirlo, familiar y fácil de explicar. Un ejemplo de tal historia es el mito de Urano y Cronos relatado por Hesíodo. Como producto de la civilización helénica es ininteligible. Pero al compararla con otras historias de naturaleza similar que circulaban entre naciones primitivas, descubrimos que nos remonta a una época en la que el cielo y la tierra se consideraban tan estrechamente unidos que las criaturas que habitaban la tierra se veían oprimidas por su peso. Cuando Urano, el cielo, llegó con la noche deseando abrazar a Gea, la tierra,
Cronos extendió su mano e hizo imposible la unión. Así el cielo y la tierra se separaron. Y entonces hubo espacio para que su descendencia prosperara. La leyenda de Cronos y el engaño que Rea le tendió pertenece a una etapa similar de la civilización. Cuando se olvidó el origen de estas historias se desarrollaron de diversas maneras y a menudo recibieron añadidos provenientes de fuentes completamente distintas. O bien se localizaron en regiones específicas como la historia del nacimiento de Zeus que se localizó en Creta y se adaptaron a su entorno. Otra fuente de la que han surgido mitos es la creencia de que los hombres descendían de animales o podían transformarse mágicamente en animales. Uno de los primeros reyes de Arcadia fue Licaón. Pausanias se atreve a considerar a Licaón contemporáneo de Cécrope. Licaón enseñó a los hombres a vivir en ciudades y a celebrar fiestas. Pero Licaón también fue el primero en introducir sacrificios humanos en Arcadia. Licaón sacrificó a un niño en el altar de Zeus y vertió una libación con su sangre. Por este acto cruel Licaón se transformó en lobo, y desde entonces en esta fiesta de Zeus los hombres podían transformarse en lobos. Si los hombres convertidos en lobos no comían carne humana en esa forma, al cabo de 10 años recuperaban su forma humana. Calisto era la hija de Licaón. Calisto se transformó en osa y fue colocada en los cielos tras su muerte. Mediante una metamorfosis similar el rey de Tebas Cadmo y su esposa Armonía se convirtieron en serpientes. Según una leyenda, cuando los arcadios y los eleos estaban a punto de enfrentarse, una mujer se presentó ante los comandantes eleos con un niño en brazos ofreciéndoles al que consideraban un aliado. El niño fue colocado desnudo entre los ejércitos combatientes. De repente el niño se transformó en una serpiente que aterrorizó tanto a los arcadios que retrocedieron. Los eleos aprovecharon la oportunidad y obtuvieron una victoria aplastante. Otros mitos han surgido de circunstancias puramente locales. La historia de las Danaides, que por sus fechorías fueron obligadas a verter agua a través de un tamiz. El castigo se explica dada la ausencia de agua dulce en Argos. Los arroyos apenas alcanzan el suelo poroso al pie de las montañas y desaparecen en la arena. Otros mitos deben su existencia a errores en la etimología. La historia de la muerte de Argos a manos de Hermes probablemente surgió del epíteto matador de Argos aplicado a Hermes. La similitud entre las palabras lobo, licio y la raíz brillar ha causado confusión entre deidades que originalmente eran distintas. La similitud entre la primera mitad de la palabra Afrodita y espuma ha dado origen al nacimiento de la diosa del amor del mar. Ese es un mito tan antiguo como el poeta griego Hesíodo. En la mitología griega Prometeo es quien roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Prometeo es el dador de fuego. Pero Prometeo es probablemente una personificación del bastón de fuego utilizado por los antiguos arios. Prometeo es también el inventor de la memoria, el amigo de los hombres. Prometeo les enseñó a los hombres las artes y las ciencias. La historia de Prometeo deriva en gran parte de su nombre. La tendencia de los griegos a representar a las deidades con forma humana junto con el culto a los ancestros y posiblemente con la creencia en la descendencia femenina proporcionó a las familias más famosas de Grecia un origen divino. Esta fue otra fuente inagotable de leyendas. Las mujeres mortales que afirmaban haber sido amadas por los dioses eran numerosas. Que tal parentesco se permitiera en la poesía épica no es descabellado. Incluso en tiempos históricos encontramos griegos deseosos de vincularse con un ancestro divino. Alejandro Magno no dudó en afirmar descender directamente de Zeus. También debemos tener en cuenta que muchas tribus distintas coexistieron en la antigua Grecia. Que hubiera habitantes en la tierra antes de que fuera ocupada por inmigrantes arios no es, como hemos visto, improbable. E incluso si los arios fueron los primeros en entrar a Grecia no habrían llegado todos al mismo tiempo. Una horda sucedió a otra y se adentró en nuevos valles separados de sus vecinos por altas montañas. La capacidad aria de inventar historias no terminó con la ocupación de un nuevo país por mucho que los inmigrantes quisieran identificar lo nuevo con lo antiguo y ubicar las deidades que traían consigo en el territorio conquistado. Finalmente, cada nueva conquista trajo consigo el deseo de alinear las deidades de los pueblos conquistados con los dioses de los conquistadores. Y en algún momento temprano que no podemos precisar, los griegos entraron en contacto con razas semitas que habitaban las islas del mar Egeo y Asia Menor. De estos mitos pudieron tomar prestados y adaptar un nuevo repertorio integrándolos a su propia cultura según sus propósitos hasta que el conjunto formó una intrincada red que hoy resulta inútil intentar desentrañar. Deidades asiáticas se identificaron con helénicas. Los dioses de una tribu se convirtieron en los héroes de otra.
De esta manera la mitología griega se convirtió en una maraña de relatos que representaban las ideas y concepciones de los primeros griegos pero que escapan a nuestra capacidad de explicación y análisis. Aún hoy la confusión no ha llegado a su fin. Junto a los mitos que pueden ser de origen puramente ficticio e indisolublemente ligados a ellos existen leyendas que probablemente surgieron de hechos históricos. Algunas de las historias que aquí se describen brevemente contienen incidentes históricos. Los griegos navegaron al reino Cólquida en el actual país de Georgia. Los griegos también navegaron a la isla de Corcira y al actual territorio de Libia. Esos viajes se reflejan en el mito de la expedición de los argonautas. Las obras de Heracles existían. Ya sea que Heracles fuera un dios o la personificación de una tribu olvidada. Los habitantes del Ática se agruparon alrededor de Atenas como ciudad central fuera Teseo un dios o un hombre. Teseo, según la mitología, fue el fundador de la ciudad de Atenas. Este elemento histórico a menudo se ampliaba con el paso del tiempo. Cuanto más variados eran los viajes de los griegos, y mayor su conocimiento de tierras lejanas, más compleja se volvía la historia de los antiguos marineros de largo. Es inútil intentar establecer reglas generales para la interpretación de los mitos. Cada relato debe considerarse por separado. Sin embargo, podemos señalar que: Número 1. Los relatos que se encuentran con poca o ninguna alteración de sus características esenciales en naciones muy distantes difícilmente pueden haber tenido un origen local. Algunos incidentes de la historia de Jasón y Medea se repiten no solo en la de Teseo y Ariadna. Algunos incidentes de la historia de Jasón y Medea y en la historia de Teseo y Ariadna se repiten también en la mitología de naciones que no han tenido ninguna conexión con Grecia. Por lo tanto, es improbable que la historia de Jasón y Medea y el viaje de los argonautas surgieran por primera vez de circunstancias ocurridas en la ciudad de Iolco. Número 2. Los relatos que son simplemente un reflejo de hechos históricos posteriores probablemente fueron inventados para explicar dichos hechos. Encontraremos un ejemplo de esto en la historia temprana de la ciudad de Elis. Número 3. Los relatos que están respaldados por costumbres y ritos posteriores probablemente contienen algún elemento de verdad histórica. Es razonable admitir que se ofrecían sacrificios humanos en la ciudad de Alo en la antigüedad. Aunque rechazamos la historia del rey Atamante y su hijo Frixo. El rey Atamante se casó con la ninfa Néfele, y de ese matrimonio nació su hijo Frixo y su hija Ele. El rey Atamante se casó por segunda vez con Ino. Así Ino se convirtió en la madrastra de Frixo y Ele. Según la leyenda, ante las malas cosechas en su reino, el rey Atamante acudió al oráculo de Delfos. La esposa de Ino sobornó a los emisarios que acudieron al oráculo de Delfos. Ino le pidió a los emisarios que afirmaran que el oráculo de Delfos exigía que Atamante sacrificara a su hijo Frixo y a su hija Ele. Cuando Atamante iba a sacrificar a su hijo Frixo y a su hija Ele, la ninfa Néfele envió un carnero volador a salvarlos. Frixo y Ele se montaron en el carnero y huyeron de una muerte segura. Una versión de la historia señala que Ele se cayó del carnero mientras volaban sobre el mar y murió. Desde entonces el mar donde murió Ele fue bautizado como el Esponto, el mar de Ele. Pero incluso en los casos en que se aplican estas reglas, a menudo es imposible trazar una línea clara entre lo que es local y lo que es universal, lo que es histórico y lo que es ficticio. Esparta. Esparta fue el segundo asentamiento de los invasores dorios en el Peloponeso. Con el tiempo Esparta se convirtió en la ciudad más importante de los dorios en Grecia. Justo debajo de su confluencia con el río Oenos, las montañas que bordean las orillas del río Eurota se extienden a ambos lados dejando una llanura de extensión moderada. En la margen izquierda del río el terreno es bajo y pantanoso. En la derecha estribaciones descienden de la cordillera de Taygeto y forman una serie de colinas bajas. Sobre este terreno más elevado se encontraba la ciudad de Esparta, o más bien el conjunto de aldeas que llevaban el nombre de Esparta en la antigüedad. Debajo de la ciudad las montañas se acercan de nuevo al río que atraviesa desfiladeros rocosos hasta el mar. La llanura tiene una extensión de aproximadamente 29 kilómetros de largo por 6 kilómetros de ancho. Cerca del centro una estribación de la cordillera de Taygeto la atraviesa. Fue la parte superior la que formó el asentamiento original de Esparta. Esparta estaba aislada del mar y era fácilmente defendible por todos lados. Esparta era la fortaleza natural del Peloponeso. Desde el retorno de los descendientes de Hércules hasta la época de Epaminondas en el año 370 a.C., ningún invasor puso jamás un pie en el valle del río Eurotas. En el relato legendario conservado por el historiador griego Pausanias, los nombres de los territorios derivan de los antiguos soberanos.
Actualmente Eurotas es el nombre de un río. Pero según la mitología Eurotas fue rey de Laconia. Eurotas es hijo del rey Miles. A su vez el rey Miles es hijo del rey Leleje. El rey Leleje fue el primer rey de Laconia. Según la mitología Eurotas tuvo una hija y la llamó Esparta. Esparta se casó con Lacedemón. Según la mitología Lacedemón era hijo de la ninfa Taígete y el dios Zeus. A partir del nombre de Lacedemón se bautizó la región donde se localiza la ciudad de Esparta como Lacedemonia. Eurotas no tuvo hijos varones, por lo que Lacedemón, el esposo de su hija Esparta, fue nombrado rey de Laconia. Esparta y Lacedemón tuvieron un hijo al que llamaron Amiclas. Al morir Lacedemón, Amiclas fue nombrado rey de Esparta. Amiclas también fundó la ciudad homónima de Amiclas. Amiclas tuvo un hijo al que llamó Sinortas. A la muerte de su padre, Sinortas se convirtió en el rey de Esparta. Sinortas tuvo un hijo al que llamó Ébalo. Ébalo tuvo dos hijos, Tindario e Hipoconte. A la muerte de su padre, Tindario se convirtió en el rey de Esparta. Pero Tindario fue depuesto del trono por su hermano Hipoconte. Transcurrió un tiempo antes de que Tindario con la ayuda de Heracles recuperara su legítimo trono como rey de Esparta. Según la mitología griega Helena de Troya era hija del dios Zeus y una ninfa. El rey Tindario crió en su palacio a Helena de Troya como si fuera su hija. Tindario no tuvo hijos varones. Helena de Troya se casó con Menelao. A la muerte del rey Tindario, Menelao se convirtió en el rey de Esparta. Helena de Troya fue raptada por el príncipe troyano llamado París. París era el hijo de Príamo. Príamo era el rey de Troya. Menelao pidió el apoyo a su hermano Agamenón para rescatar a su esposa Helena de Troya. Agamenón era el rey de la ciudad de Micenas. Menelao y Agamenón buscaron el apoyo de más ciudades griegas para ir a combatir a Troya, y así inició la legendaria Guerra de Troya. Tras la Guerra de Troya, Agamenón regresó a Micenas. Pero en Micenas su esposa Clitemnestra, y el amante de su esposa llamado Egisto conspiraron para asesinarlo y lo asesinaron. Agamenón y Clitemnestra tuvieron varios hijos, Orestes, Ifigenia, Electra y Crisótemis. Tras el asesinato de Agamenón su hijo Orestes era el heredero al trono de la ciudad de Micenas. Pero Egisto intentó también asesinar a Orestes. Orestes huyó para salvar la vida. Pasó el tiempo y el oráculo de Delfos ordenó a Orestes vengar la muerte de su padre. Orestes regresó a Micenas y mató a Egisto. Algunas versiones señalan que Orestes mató a su madre Clitemnestra por ser la responsable del asesinato de su padre. Helena de Troya y Menelao el rey de Esparta tuvieron una hija llamada Hermione. Hermione se casó con Orestes, el sobrino de Menelao. Menelao no tuvo un hijo varón, por lo que a su muerte el esposo de su hija ascendió al trono de Esparta. Fue así como Orestes se convirtió en rey de Esparta y unió temporalmente a las ciudades de Esparta y Micenas. Orestes y Hermione tuvieron un hijo al que llamaron Tisámeno. A la muerte de Orestes, Tisámeno fue nombrado rey de Esparta. Fue entonces que ocurrió la invasión doria. La invasión de los descendientes de Heracles. Aristodemo, Témeno, Óxilo y Cresfontes invadieron Lacedemonia y según algunas versiones Tisámeno murió en el campo de batalla. Quizás sea razonable concluir a partir de estas leyendas que Amiclas fue en tiempos antiguos una ciudad más poderosa que Esparta. El historiador griego Éforo de Cime señala que los invasores dorios eran amos desde el principio de todo el valle del río Eurotas y de algunas ciudades de la región de Arcadia. El historiador griego Éforo de Cime señalaba que todo el territorio se dividió en 6 partes. La ciudad de Amiclas se le cedió al traidor que había puesto Laconia en manos de los dorios. Tras la invasión doria, Esparta era la capital. Desde Esparta se enviaban reyes a los otros 5 distritos. Todos los que se sometían gozaban de los mismos derechos que los conquistadores dorios. Pero este relato es increíble. La unión de Amiclas con Esparta es una mera ficción inventada para encubrir el fracaso de los dorios en la captura de la ciudad. En realidad la ciudad de Amiclas resistió e impidió ser conquistada por los invasores dorios. Es seguro que la ciudad de Amiclas mantuvo su independencia de los dorios hasta la época del rey de Esparta Yando Teleclo que vivió en el siglo VIII a.C. Durante un periodo considerable después de la invasión los dorios fueron incapaces de penetrar en el valle del río Eurotas más allá de los límites controlados directamente por la ciudad de Esparta. El Estado espartano. Unas versiones señalan que tras la invasión doria, Aristodemo fue nombrado rey de Esparta. Aristodemo tuvo 2 hijos gemelos, Eurístenes y Procles. A la muerte de Aristodemo se tenía que nombrar a su hijo mayor como rey de Esparta. Pero Eurístenes y Procles eran gemelos, y no se podían determinar quién nació primero.
Los espartanos acudieron al oráculo de Delfos en busca de una respuesta a la situación, y el oráculo de Delfos respondió que Esparta debería tener dos reyes. Así fue como Eurístenes y Procles se convirtieron en reyes de Esparta de manera simultánea. A su vez, los hijos de Eurístenes y Procles se convertirían en reyes de Esparta. Los nombres de los reyes tradicionales de Esparta hasta la primera Olimpiada son los siguientes. De la familia de los Euristénidos, descendientes de Eurístenes, los reyes de Esparta fueron: Eurístenes gobernó Esparta del año 1104 al 1066 a.C. Agis gobernó Esparta del año 930 al 900 a.C. Equestrato gobernó Esparta del año 900 al 870 a.C. Leobotes gobernó Esparta del año 870 al 840 a.C. Doriso gobernó Esparta del año 840 al 820 a.C. Agesilao gobernó Esparta del año 820 al 790 a.C. Arquelao gobernó Esparta del año 790 al 760 a.C. Teleclo gobernó Esparta del año 760 al 740 a.C. Alcámenes gobernó Esparta del año 740 al 700 a.C. De la familia de los Proclides, descendientes de Procles, los reyes de Esparta fueron: Procles gobernó Esparta del año 1104 al 1062 a.C. Sos gobernó Esparta del año 1162 al 940 a.C., aunque historiadores modernos dudan de la existencia del rey Sos. Euripon gobernó Esparta del año 940 al 890 a.C. Pritanis gobernó Esparta del año 865 al 835 a.C. Polidectes gobernó Esparta del año 835 al 805 a.C. Eunomo gobernó Esparta del año 805 al 780 a.C. Carilo gobernó Esparta del año 780 al 750 a.C. Nicandro gobernó Esparta del año 750 al 725 a.C. Teopompo gobernó Esparta del año 725 al 675 a.C. La primera Olimpiada tuvo lugar en el año 776 a.C. Esparta fue la ciudad desde la que los dorios extendieron paulatinamente su dominio sobre una considerable porción del Peloponeso. Sobre el avance de su poder contamos con escasa información, especialmente en los tiempos inmediatamente posteriores al regreso de los Heráclidas. Sabemos que el rey espartano Sos adquirió territorio de los clitorios al norte de Arcadia. Su hijo Euripon conquistó la ciudad de Mantinea. Sin embargo, estas lejanas expediciones resultan sumamente improbables cuando posteriormente encontramos a los espartanos derrotados y a su rey Carilo capturado bajo las murallas de la ciudad de Tegea. La ciudad de Tegea está situada entre las ciudades de Esparta y Mantinea. Probablemente haya más veracidad en la leyenda del ataque del rey Equestrato a los sinuros, que dio origen a la primera guerra entre las ciudades de Esparta y Argos. La situación interna de Esparta en este periodo inicial se describe de manera uniforme como una de conflictos y mala gobernanza. Esta situación que sin duda desfavorecía el desarrollo y la conquista externos. El historiador griego Heródoto atribuye estas disensiones al menos en parte a la animosidad mutua entre las dos familias reales. Los hijos gemelos de Aristódemo se pelearon durante toda su vida y sus descendientes hicieron lo mismo. El historiador romano Plutarco, por otro lado, habla de disputas entre los reyes y el pueblo. Euripon fue el primero en suavizar la rigidez del poder monárquico, y desde entonces prevalecieron la anarquía y la confusión con el rey y el pueblo luchando por el poder. Esta parece haber sido la opinión del filósofo griego Aristóteles. El filósofo griego Aristóteles menciona la tiranía de Carilo como si dicho rey hubiera intentado liberarse de las restricciones impuestas a su prerrogativa real. Cualquiera que sea la causa, es más cierto que cualquier otro hecho en la historia temprana de Esparta que la situación del país fue durante mucho tiempo de conflictos internos y disensiones. Fue un gran mérito de Licurgo haber puesto fin a esta desastrosa situación. Licurgo es la figura más destacada de la historia espartana. La tradición coincide casi unánimemente en describir a este legislador como el artífice de la prosperidad de Esparta y el fundador de sus instituciones singulares. Pero la fecha y los acontecimientos de la vida de Licurgo generan gran incertidumbre. El historiador griego Heródoto señala que Licurgo fue tutor de Leobotes, el cuarto rey de la dinastía fundada por Eurístenes. Pero hay versiones que señalan que Licurgo en realidad fue tutor de Carilo, el séptimo rey de la dinastía fundada por Procles.
Leobotes gobernó Esparta del año 870 al 840 a.C., mientras que Carilo gobernó Esparta del año 780 al 750 a.C. El historiador ateniense Tucídides no menciona a Licurgo. El historiador ateniense Tucídides afirma que la forma de gobierno se mantuvo inalterada en Esparta durante más de 400 años antes del fin de la Guerra del Peloponeso. El historiador ateniense Tucídides señala que las reformas que se atribuyen a Licurgo se introdujeron poco antes del 804 a.C. La fecha del historiador ateniense Tucídides es considerablemente posterior a la que suelen atribuirle los cronistas antiguos. El historiador griego Heródoto nos cuenta que Licurgo al visitar el santuario de Delfos fue aclamado por la sacerdotisa como un ser superior a un humano. Algunos autores afirmaron que allí en el santuario de Delfos se le revelaron a Licurgo las instituciones espartanas. Los lacedemonios, sin embargo, consideraban a la isla de Creta como la fuente de sus peculiares costumbres. De este modo pudieron vincularlas con el gran nombre de Minos y derivar su autoridad del propio Zeus. Leyendas posteriores aportaron muchos más detalles al respecto. Polidectes era el rey de Esparta, y también era el hermano mayor de Licurgo. Polidectes murió dejando a una viuda embarazada. La viuda de Polidectes intentó convencer a Licurgo para que accediera al trono, pero Licurgo rechazó la oferta. Tan pronto como nació el hijo de Polidectes, Licurgo lo confió al cuidado de los ancianos de la ciudad. Poco después Licurgo abandonó el país para evitar cualquier sospecha de que deseara usurpar el poder real. En una serie de viajes que incluyeron visitas a Egipto e India, Licurgo llegó a Creta. Los colonos laconios de la ciudad de Licto ya habían adoptado las instituciones locales. Mientras tanto, la ciudad de Esparta había caído en un estado de desorden lamentable que se volvió intolerable. Licurgo regresó a Esparta y se atrevió a presentarse en la plaza del mercado acompañado por 28 de los ciudadanos más prominentes con propuestas de reforma. Licurgo había obtenido ciertas ordenanzas del oráculo de Delfos sobre las cuales procedió a remodelar la constitución de Esparta. Una vez restablecido el orden político, Licurgo introdujo en Esparta las instituciones sociales y la educación que había observado en la isla de Creta. El historiador romano Plutarco confiesa que se sabía poco sobre Licurgo. Las instituciones que se le atribuían, sus fuentes, la ocasión y la forma en que se introdujeron, su filiación y su muerte, eran objeto de controversia entonces y lo siguen siendo ahora. Se decía que Eunomo era el padre de Licurgo. Pero Licurgo era hermano de Polidectes. Y Eunomo era hijo de Polidectes. Más aún, a Eunomo se le atribuye dotar de buena legislación a Esparta. Y de Eunomo deriva la palabra eunomía, que significa buena legislación. Una duda similar se cierne sobre Artemiades, de quien se dice que ayudó a Licurgo a introducir sus reformas conciliadoras. Sin embargo, no tenemos motivos para dudar de la existencia de Licurgo simplemente porque se le asocien nombres ficticios. No hay nada más intrigante en los historiadores griegos que su silencio sobre asuntos que debían conocer bien. ¿Qué sabríamos de la constitución ateniense si dependiéramos de Heródoto, Tucídides y Jenofonte para obtener información? Pero en el caso de Esparta es dudoso que los historiadores contemporáneos supieran mucho. Incluso el historiador ateniense Tucídides menciona la extrema dificultad de determinar el número exacto de espartanos que lucharon en la batalla de Mantinea. O quizás la afición por las anécdotas sustituyó un interés más serio por la historia. El historiador griego Heródoto había estado en Esparta y podría habernos hablado de su entrenamiento, del número de espartanos, de los éforos y del senado. Pero el historiador griego Heródoto prefiere relatar las historias de Aristón, el rey de Esparta, y su hijo. El historiador griego Heródoto prefiere relatar las historias de las esposas del rey de Esparta, Anaxandridas. El historiador griego Heródoto prefiere relatar las historias de la muerte del rey de Esparta, Cleómenes. El historiador griego Heródoto prefiere relatar las historias de la precocidad de la reina de Esparta, Gorgo. Tales narraciones eran historia en su época. En ese entonces nadie pensaba en describir instituciones con las que se estaba familiarizado. En el siglo siguiente se produjo un cambio. Pero no podemos aprovechar mucho la labor de los historiadores que desde la época de Aristóteles recopilaron numerosos detalles sobre la historia de Esparta o Atenas. Sus obras se han perdido. Los escasos fragmentos que se conservan están inconexos y carecen de fundamento. Los puntos que abordan suelen ser irrelevantes y gran parte de la historia antigua de Grecia ya se había convertido en leyenda siglos antes de que se comenzaran a escribir. Afortunadamente, el historiador romano Plutarco transcribió el texto de las ordenanzas que fueron entregadas a Licurgo en el oráculo de Delfos.
No parece haber motivo para dudar de que estas fueran las ordenanzas más antiguas conocidas en Esparta ni de que constituyeran la base de su buen gobierno. Por lo tanto, eran las ordenanzas políticas más antiguas conocidas en Hélade y de hecho en el mundo. Las ordenanzas del oráculo de Delfos pedían: 1. Fundar un templo al dios Zeus y a la diosa Atenea. 2. Organizar a las tribus, aldeas y clanes integrantes de Esparta. 3. Crear la Jerusía. La Jerusía era una asamblea integrada por 28 hombres mayores a 60 años y los 2 reyes de Esparta. 4. Convocar al pueblo a reuniones periódicas entre el puente de Bábica y el río Oenus para presentar propuestas y tomar decisiones. En esas reuniones el pueblo tendrá el poder supremo. Así, el primer deber de Licurgo era fundar un santuario público que, por así decirlo, sería el centro de la comunidad. Luego el pueblo debía organizarse en tribus y oves. La división en tribus no era nueva. Desde el principio los dorios de Esparta, como en otros lugares cuando estaban libres de la mezcla de elementos externos, se dividían en 3 tribus. Las tribus existentes eran los ileos, los dimanes y los pánfilos. Sin embargo, es posible que se introdujeran algunos cambios que regulaban la organización interna de la tribu. En cada tribu había 10 oves de los cuales no sabemos nada más allá del nombre. Parecen haber sido divisiones locales. Como la Jerusía, incluyendo a los reyes, tenía 30 miembros, podemos conjeturar que cada ove estaba representado la Jerusía, y por lo tanto que los 2 reyes eran los representantes de 2 oves distintos. De vez en cuando la comunidad debía ser convocada a una reunión que se celebraba entre ciertos límites fijos: el río Oenus que desemboca en el río Eurotas, al norte de Esparta, y el puente Bábica, es decir, el puente sobre el río Eurotas en Esparta. Ante el pueblo reunido se presentaban las propuestas para que éste las aprobara. Ninguna medida era válida sin la aprobación de todo el pueblo. Los elementos que regulan estas ordenanzas, los reyes, el consejo y la asamblea, aparecen ya en los poemas homéricos y surgieron naturalmente del gobierno patriarcal de la tribu. La labor de Licurgo no consistió en crear nuevos elementos, sino en consolidar los ya existentes en un todo armonioso. A partir de entonces los reyes no pudieron aumentar su poder a expensas de los nobles. Tanto nobles como reyes quedaron en última instancia sometidos a la voluntad del pueblo reunido. Otras 3 ordenanzas atribuidas a Licurgo prohibían: 1. El uso de leyes escritas. 2. El uso de cualquier herramienta que no fuera el hacha y la sierra para construir una casa. 3. Las guerras frecuentes contra los mismos enemigos. También se dice que Licurgo prohibió el uso de moneda acuñada en Esparta. Ni el oro ni la plata debían utilizarse como medio de intercambio. Licurgo estableció que las barras de hierro debían utilizarse como medio de intercambio. Las barras de hierro tenían un escaso valor, y su gran volumen hacía imposible las transacciones monetarias a gran escala. El hierro de estas barras se fabricaba para que fuera excepcionalmente quebradizo y de esta manera resultara inútil para otros fines. Sin duda tales preceptos se observaban en Esparta, aunque es posible que no fueran obra de Licurgo. La formación que recibía cada espartano tenía como objetivo reducir al máximo el ámbito de la ley positiva y fomentar la máxima sencillez e incluso la rudeza en la vida. Pero en tiempos de Licurgo no existían leyes escritas. Tampoco se introdujo la moneda en Grecia hasta después de la época del rey Fidón de Argos en el siglo VII a.C. Si por lo tanto Licurgo prohibió el uso de leyes escritas y acuñó moneda, las regulaciones solo pudieron haber sido formuladas con espíritu profético para hacer frente a una contingencia futura. Se creía que la violación de la tercera regla por parte del rey espartano Agesilao en sus frecuentes invasiones de la región de Beocia contribuyó en gran medida a las victorias de los tebanos sobre los espartanos. Cuando el rey espartano Agesilao fue herido, el general espartano Antálcidas comentó que sus heridas eran un justo castigo por enseñar el arte de la guerra a aquellos que no tenían ni la habilidad ni el deseo de luchar. Aproximadamente un siglo después de Licurgo, durante el reinado de Teopompo, se introdujeron 2 cambios de gran importancia en la constitución espartana. Se abolió el poder de veto que la anterior retórica había concedido al pueblo reunido, y se introdujo una nueva ley que otorgaba el control supremo a los miembros de la Jerusía y a los reyes. Si el pueblo decide de forma irregular, los miembros de la Jerusía y los reyes revocarán la decisión popular. Desconocemos las circunstancias en las que se aprobó esta ordenanza, que se dice que fue obtenida de Delfos. Tampoco está del todo claro cómo concuerda con lo que se registra en la historia constitucional de Esparta en épocas posteriores. Parecería dejar a la asamblea completamente inútil salvo para la confirmación de las medidas acordadas por los reyes y la Jerusía.
Sin embargo, encontramos a la Asamblea Popular convocada para decidir sobre la cuestión de la guerra del Peloponeso. El historiador ateniense Tucídides se refiere a la Asamblea Popular como la Asamblea Consuetudinaria. El historiador griego Heródoto no menciona la Asamblea Popular pero habla en más de una ocasión de la comunidad de Esparta. El historiador griego Heródoto se refiere a la comunidad de Esparta como un organismo cuya autoridad era decisiva en asuntos de paz y guerra. Crius de Egina expulsó de la ciudad de Egina al rey de Esparta Cleómenes con la excusa de que había llegado sin la autorización de la comunidad de Esparta. La cuestión de un tratado entre Esparta y Argos justo antes de la invasión de Jerjes fue remitida a la comunidad de Esparta. En Jenofonte se menciona con frecuencia la actuación de la asamblea. La segunda innovación fue aún más importante. Aunque el historiador griego Heródoto atribuye la institución de la eforalidad a Licurgo, parece más correcto seguir al filósofo griego Aristóteles y otros cuando atribuyen esa medida al rey espartano Teopompo. Los éforos eran 5. Los éforos fungían como magistrados superiores. Los éforos en un principio no parecían tener gran importancia. Los éforos eran elegidos por el pueblo como sus representantes. Los éforos estaban íntimamente ligados al pueblo. Debemos suponer que la eforalidad fue una concesión al pueblo, y quizás una compensación por la pérdida del derecho al voto en la asamblea. Con el tiempo los éforos llegaron a ser los funcionarios más importantes del Estado tanto en tiempos de guerra como de paz. Los éforos presidían las reuniones de la Jerusía, presidían la asamblea e incluso los reyes no estaban exentos de su poder. A este resultado contribuyeron en gran medida el creciente temor a la llegada de un tirano al gobierno de Esparta como había ocurrido en las ciudades de Corinto o Sición. Los éforos también supervisaban la formación de las juventudes espartanas. Nos resulta imposible rastrear las distintas etapas en el desarrollo de la constitución espartana. La habitual discreción de los espartanos y la falta de un relato histórico del período en que se formó la Constitución nos obligan al hablar del Estado espartano a tratarlo como un todo y a ofrecer un resumen de la Constitución tal como existía en la época que mejor conocemos. Tenemos razones para creer que además de los ya registrados se introdujeron grandes cambios en Esparta mucho después de Licurgo. El éforo llamado Quilón en los años de 590 a 560 a.C. pudo haber introducido numerosas reformas y desarrollado considerablemente los elementos ya existentes. Esta es al menos la conclusión lógica que se desprende del respeto que se le profesaba en Esparta. En el relato que sigue se prescinde de la cronología y se describe el estado espartano sin hacer referencia al origen, anterior o posterior, de sus distintas partes. Los reyes de Esparta. La descripción más completa de los privilegios y deberes de los reyes espartanos se encuentra en los textos del historiador griego Heródoto. Sus funciones pueden dividirse en religiosas, judiciales y militares. Los reyes eran sacerdotes de Zeus Lacedemón y Zeus Uranio. En tiempos de paz los reyes ocupaban los primeros puestos en todos los sacrificios públicos y recibían una doble ración de comida. La libación también comenzaba con ellos. Las pieles de las víctimas les pertenecían a los reyes. Cada mes, el séptimo día, se entregaba a cada rey una víctima adulta para el sacrificio a Apolo, un bushir de cebada y un cuarto de vino laconio. En tiempos de guerra, cuando se necesitaba un sacrificio para obtener presagios, los reyes podían usar cualquier oveja que encontraran en el camino. De todo lo sacrificado, las pieles y las vísceras les pertenecían a los reyes. Los reyes elegían a los 2 pitios, a los 2 adivinos. Los reyes custodiaban todos los oráculos y sus respuestas. En los juegos públicos los reyes ocupaban los primeros puestos. Los reyes elegían a los proxeni. Los proxeni eran los espartanos que agasajaban a los embajadores extranjeros. Según el relato de Heródoto, parece probable que en su época los reyes pudieran ausentarse de las comidas públicas aunque perdían la mitad de la ración que les correspondía por su ausencia, pues solo la mitad de la cantidad asignada a la mesa se enviaba a sus casas. En épocas posteriores el heredero al trono quedaba exento de la formación. El rey también se veía obligado a cenar con sus compañeros. En su función judicial los reyes decidían sobre el matrimonio de las herederas que representaban a una familia. Es decir, cuando una heredera huérfana era reclamada por uno o más parientes por su parentesco, el rey decidía cuál de los reclamantes debía ser favorecido. Todas las adopciones se tramitaban ante los reyes. Los reyes también decidían sobre los casos relacionados con los caminos públicos. Los reyes eran los líderes del ejército. Durante un tiempo siempre marchaban juntos, pero debido a las disensiones de los reyes Cleómenes y de Marato se promulgó una ley que establecía que solo un rey podía acompañar al ejército.
Desde entonces era costumbre que solo un rey estuviera ausente de Esparta a la vez. Los reyes tenían derecho a declarar la guerra a quien quisieran, y nadie podía impedírselo bajo pena de maldición. Los reyes espartanos podían ser llevados a juicio a su regreso por fracasar en una expedición. Para protegerse, los reyes espartanos solían obtener el consentimiento de los éforos o de la asamblea antes de partir una expedición militar. Durante las guerras los reyes espartanos salían primero y regresaban últimos. Los reyes espartanos estaban protegidos por un cuerpo de al menos 100 caballeros. En épocas posteriores al menos 2 éforos acompañaban al rey al campo de batalla. El funeral de un rey era motivo de espléndidas ceremonias. La muerte era anunciada por jinetes en toda Laconia, y en la ciudad por mujeres que recorrían la ciudad tocando un timbal. A la señal 2 personas de cada hogar en Esparta, un hombre y una mujer, eran obligados bajo severas penas a guardar luto. Al guardar luto se debían cortar el cabello, rasgarse las vestiduras y echarse ceniza sobre el cabello y la ropa. Del resto de los habitantes de Laconia se requería la presencia de un número fijo de habitantes libres pero no ciudadanos espartanos en la ciudad. Y a la muerte del rey los habitantes libres, junto con los esclavos ilotas y los ciudadanos espartanos se reunían por miles. Entonces se elevaban fuertes lamentos en los que se ensalzaba al rey fallecido como el mejor de su estirpe. Los cuerpos de los reyes caídos en guerra eran casi sin excepción repatriados. Si sucedía que el cuerpo no se encontraba, se hacía una imagen y se colocaba en el féretro. Durante 10 días se suspendía toda actividad pública y comercial. Al ascender al trono el nuevo rey se cancelaban todas las deudas contraídas con el tesoro real o público. El rey era sucedido por su hijo mayor a menos que estuviera inhabilitado por algún defecto físico grave. Esta regla se observaba incluso cuando el padre había sido depuesto. Un hijo nacido antes de la ascensión de su padre al trono era excluido en favor del hijo mayor nacido después de la ascensión. Si el heredero al trono era un infante, quedaba bajo la tutela del pariente consanguíneo por línea paterna más cercano. El pariente consanguíneo por línea paterna también sucedía al rey de Esparta cuando se extinguía la línea directa. Hasta donde sabemos, las 2 familias reales que gobernaron Esparta nunca se casaron entre sí. Las 2 familias reales que gobernaron Esparta tenían lugares de sepultura separados en diferentes partes de la ciudad. Los Agíadas fueron enterrados en la parcela de Teomélidas. Los Euripóntidas fueron enterrados cerca del templo de la diosa de la casa Dictina. El origen de la doble monarquía es muy incierto, y se han realizado numerosos intentos para explicarlo. La doble monarquía fue un rasgo tan distintivo del gobierno espartano. La doble monarquía pudo haber surgido de la fusión de las razas nativa e inmigrante, a cada una de las cuales se le permitió conservar su propio príncipe en la nueva comunidad. En apoyo de esta teoría cabe mencionar que según la leyenda los dorios fueron invitados a Esparta por Filonomus, un príncipe de Esparta. Filonomus persuadió al soberano reinante para que se retirara ante los invasores dorios. También es cierto que al menos uno de los reyes espartanos afirmaba ser de ascendencia aquea. Por otro lado, se podría argumentar que un príncipe aqueo no habría aceptado a los invasores cuando podía ser recibido entre su propio pueblo en la ciudad de Amiclas. La ciudad de Amiclas era una importante ciudad aquea al sur de Esparta que mantuvo su independencia de los dorios hasta el reinado de Teleclo. Otra explicación plantea la existencia de 2 colonias dorias, una establecida en Heleno y la otra en Esparta. Al principio los 2 asentamientos estaban enfrentados, pero tras la derrota del rey de Esparta Carilo a manos de los tegiatas acordaron formar una sola ciudad en la que cada rey conservaría su autoridad. Tal asentamiento doble, si es que alguna vez existió, no ha dejado rastro, y la tradición, que es nuestra única guía, habla de ambos monarcas reinando juntos desde el principio en Esparta. Quizás sea más razonable suponer que los 2 reyes representaban a 2 familias prominentes, cada una con derecho a designar un jefe para la comunidad. Que 2 familias con iguales derechos sean consideradas descendientes de los hijos gemelos del fundador dorio de Esparta es simplemente una de las ficciones que surgieron necesariamente en el período en que todas las uniones y acuerdos políticos se expresaban en términos de parentesco genealógico. La Jerusía. La Jerusía estaba integrada por 28 hombres mayores a 60 años. Eran 30 contando a los 2 reyes que también participaban. Una curiosa explicación sobre el número de integrantes de la Jerusía la ofrece el historiador romano Plutarco. Plutarco señala que al momento de reformar a Esparta, Licurgo convocó a los 30 líderes de las 30 tribus que formaban Esparta. Pero 2 de los líderes no se presentaron a la reunión. Dado que los oves eran 30, es probable que cada ove aportara un senador, siendo los 2 reyes los representantes hereditarios de 2 oves.
El cargo en la Jerusía era vitalicio. Nadie menor de 60 años podía ser elegido. La elección era por aclamación. Cuando se producía una vacante se reunía el pueblo, y los candidatos desfilaban por la asamblea en un orden determinado por sorteo. El candidato que recibía los aplausos más fuertes era elegido. La diferencia en los aplausos la decidían ciertas personas sentadas en un edificio contiguo al lugar de la reunión que podían oír el ruido pero no ver a los candidatos. No disponemos de información precisa sobre las funciones de los miembros de la Jerusía. Según la organización de Licurgo, los miembros de la Jerusía debían preparar los asuntos para la decisión de la Asamblea General. Pero después de la época del rey Teopompo, los miembros de la Jerusía podían dictar sentencia definitiva. Parece ser que los miembros de la Jerusía conformaban un tribunal supremo ante el cual incluso los reyes podían ser juzgados, y que era el único competente para decidir sobre los delitos más graves y en especial sobre el homicidio. En algunos casos los éforos parecen haber estado asociados a la Jerusía. El político ateniense Demóstenes habla de la Jerusía como la institución que controlaba la constitución de Esparta. Para Demóstenes, ser elegido para ser miembro de la Jerusía era la máxima recompensa a la virtud cívica. Sin embargo, no encontramos que la Jerusía ejerciera mucha autoridad en la política espartana y el filósofo griego Aristóteles trata a esta institución con desdén. La Asamblea Popular. La Apeya era una asamblea en la que participaban todos los ciudadanos espartanos mayores de 30 años. La asamblea podía reunirse según lo estipulado por la retórica cada mes entre el puente de Babica y el río Oenus. Pero la asamblea también podía ser convocada en ocasiones especiales. En tiempos históricos la asamblea estaba presidida por los éforos. Solo los funcionarios del Estado, los senadores y las personas debidamente invitadas podían hablar en la asamblea. Los votos se emitían por aclamación. La asamblea decidía sobre la guerra y la paz, los tratados y la política exterior en general. La asamblea elegía a los éforos y a los miembros de la Jerusía. Las dificultades en la sucesión de los reyes y las cuestiones relativas a la manumisión de los esclavos ilotas eran también de su competencia. Los éforos. Los éforos eran 5. El cargo estaba abierto a cualquier espartano de la edad requerida sin ningún otro requisito. El filósofo griego Aristóteles describe el modo de elección como sumamente infantil, pero no sabemos con precisión cómo se llevaba a cabo. Durante el año de mandato cada éforo quedaba exento de la formación y la severidad habitual de la vida espartana, y disponían de un salón común donde comían juntos. El poder de los éforos era inmenso, llegando incluso a constituir una especie de tiranía democrática. Los éforos podían ser juzgados por otros éforos. Los éforos tenían la facultad de convocar a la asamblea. Al parecer, las quejas sobre las que se pronunciaban los miembros de la Jerusía se presentaban en primera instancia ante los éforos. Los éforos incluso podían ordenar el arresto sumario de los reyes. Los éforos eran el máximo poder ejecutivo de la ciudad de Esparta y en tal calidad parece que actuaban en ocasiones sin consultar a la asamblea. Los embajadores de estados extranjeros acudían a los éforos. Los éforos fueron también los primeros magistrados de policía de la ciudad. Bajo su control se encontraba la educación y formación de los jóvenes, así como la conducta de los hombres. Los éforos podían multar a quien quisieran y exigir la multa de inmediato. Los éforos tenían autoridad suprema sobre todos los demás funcionarios. Los funcionarios públicos al finalizar el año de su mandato debían entregar un reporte con su rendición de cuentas a los éforos. Los éforos podían inmiscuirse en la vida privada de los reyes hasta el punto de ordenarles que repudiaran a una esposa que no hubiera tenido hijos. Cada mes los reyes juraban ante los éforos gobernar según la Constitución. Los éforos se comprometían por su parte a mantener a los reyes en el poder. Los éforos también podían ordenar la expulsión de extranjeros de la Lacedemonia. Sus funciones judiciales directas no eran importantes, ya que se ocupaban principalmente de los pleitos civiles. En estos, como en todas sus funciones, no estaban limitados por ninguna ley escrita. La constitución lacedemonia se mantuvo sin cambios durante más tiempo que ninguna otra en Grecia. Se creía que esto se debía a su naturaleza mixta. Los reyes constituían un elemento aristocrático. Los miembros de la Jerusía eran oligárquicos y los éforos democráticos. El historiador griego Polibio señala que Licurgo, al combinar así las formas constitucionales, aseguró a los lacedemonios un disfrute de la libertad más prolongado que el de cualquier otra ciudad. Sin embargo, las disensiones de los reyes, la senilidad de los miembros de la Jerusía, la incompetencia y la codicia de los éforos fueron graves males. Consecuentemente, Esparta como ciudad principal fracasó.
La educación de los espartanos. Más importante para el desarrollo de Esparta que su constitución política fue la educación y la formación que recibían sus ciudadanos. A la educación y formación se le llamaba la agoge. El espartano no existía para sí mismo sino para su ciudad. El espartano era formado desde su nacimiento para servir a la ciudad. Las relaciones más íntimas de su vida quedaban bajo el control de la ciudad. En el recóndito valle del río Eurotas los jóvenes espartanos llevaban la vida de un guerrero en el campo de batalla. Pese a que ningún invasor había puesto un pie en Esparta, pese a que se vivía en medio de una paz profunda, los jóvenes espartanos llevaban la vida de un guerrero en el campo de batalla. La fuerza y resistencia de los jóvenes espartanos eran puestas a prueba al máximo. A los jóvenes espartanos no se le permitía entregarse al encanto de la vida familiar ni a los afectos domésticos. Incluso cuando al joven espartano se le permitía casarse pasaba poco tiempo en casa. Los niños, si se consideraban dignos de vivir, eran arrebatados a temprana edad de sus familiares para recibir de un guerrero en el campo de batalla. Solo al cumplir 60 años, edad en la que ya no podía servir a su país en el campo de batalla, se le permitía disfrutar de la libertad personal. El comercio y la artesanía le estaban absolutamente prohibidos a los ciudadanos espartanos. Cualquier otra ocupación que pudiera ser útil o productiva estaba absolutamente prohibida a los ciudadanos espartanos. Al nacer un niño varón era llevado ante los ancianos de la tribu, quienes decidían si el infante era lo suficientemente fuerte para ser criado. Si el niño no era vigoroso y sano, era inmediatamente enviado al monte Taigeto. Si por el contrario el niño era vigoroso y sano, era llevado de regreso a la casa de sus padres, donde permanecía al cuidado de las mujeres hasta que cumplía 7 años. A esta edad el niño era entregado al Estado y puesto bajo el cuidado de los paidónomos. Los niños se organizaban en compañías. Cada compañía tenía un jefe y líder. Los jefes y líderes eran seleccionados de entre los iranes, es decir, de entre los jóvenes mayores de 20 años. El número total de niños y jóvenes se dividía en 3 clases. Los paidón eran los niños con una edad de 7 a 18 años. Los meyiranes eran los jóvenes con una edad de 18 a 20 años. Los iranes eran adultos con una edad de 20 a 30 años. Después de los 30 años, un espartano se convertía en uno de los pares. Desde los 12 años o incluso antes comenzaba el entrenamiento sistemático de los niños espartanos. El cabello de los niños se cortaba corto. Los niños iban los pies descalzos. A menudo los niños estaban completamente desnudos. Solo se les permitía a los niños y jóvenes espartanos una prenda de vestir en verano e invierno. Los niños y jóvenes espartanos tenían que construir su propia cama como podía con juncos recogidos de las orillas del río Eurotas. Cada año los muchachos de cierta edad eran sometidos a una severa flagelación ante el altar de la diosa Artemisa Ortia. Era una competencia. El que más tiempo resistía la flagelación era declarado vencedor. El historiador griego Plutarco relata casos que él mismo conocía en los que muchachos espartanos habían muerto bajo el látigo. La comida que se les proporcionaba a los niños y jóvenes espartanos era intencionadamente escasa para que ellos mismos pudieran complementarla robando. Pero los niños y jóvenes espartanos solo eran castigados si eran descubiertos en el acto del hurto. Los ejercicios gimnásticos eran numerosos y competitivos. La cultura intelectual no iba más allá de la lectura y la escritura y el aprendizaje de las canciones de los poetas Tirteo, Terpandro y otros. La música y el baile, especialmente en coro, se enseñaban con esmero. Los jóvenes eran responsables de la conducta y la instrucción de los muchachos más pequeños a su cargo. Las niñas recibían la misma formación que los niños, pero con menos rigor. Al igual que ellos, se dividían en compañías bajo la supervisión de mujeres mayores. También realizaban ejercicios separados de los niños en los que aparecían con poca o ninguna ropa. En ocasiones niños y niñas parecen haber competido abiertamente en presencia del otro. El grado de libertad permitido en el encuentro entre los sexos era en todo momento una cuestión de costumbre. Si bien algunos consideraban las contiendas públicas de las niñas espartanas como un tema apropiado para el ridículo, el filósofo griego Platón y el historiador romano Plutarco las aprobaban. El filósofo griego Aristóteles nos cuenta que Licurgo intentó controlar a las mujeres de Esparta pero fracasó. Por falta de restricciones adecuadas, las mujeres espartanas se volvieron desordenadas y licenciosas. Al mismo tiempo, las mujeres espartanas ejercieron una gran influencia sobre los hombres. De esta influencia no cabe duda. En los textos del historiador griego Heródoto, las mujeres espartanas son representadas como consejeras de los hombres.
Cuando el rey de Esparta de Marato envió un mensaje a Esparta anunciando la inminente invasión de Grecia por parte del emperador persa Aqueménida, Jerjes lo escribió en una tablilla plegable de madera que luego cubrió con cera. La tablilla fue abierta en Esparta y presentó una superficie en blanco. Las autoridades estaban desconcertadas. Fue hasta que Gorgo, la hija de Cleómenes y esposa del rey Leónidas, sugirió que la escritura se encontraría debajo de la cera. En tiempos del filósofo griego Aristóteles, las mujeres espartanas habían llegado a poseer 2/5 de las propiedades territoriales del país. Y la imagen que el historiador romano Plutarco ha dibujado de Esparta durante los reinados de Agis y Cleómenes muestra una situación tan extraordinaria que resulta casi increíble. El número de espartanos que podían permitirse pagar sus contribuciones para los banquetes públicos se había reducido a 700, de los cuales solo 100 poseían tierras. Las mujeres espartanas intervenían abiertamente en la gestión de los asuntos de Estado. La acusación de libertinaje de las mujeres espartanas tiene menos fundamento. Aristófanes describe a las mujeres de Lacedemonia como toscas y poco delicadas pero notables por su vigor físico y belleza. Sinadón era un oficial de policía que desempeñaba importantes misiones para los éforos. Es un hecho significativo que a Sinadón se le ordenara traer de la ciudad de Aulón a la mujer que se decía que era la más hermosa y que parecía dedicarse a corromper a los lacedemonios, jóvenes y viejos, que visitaban el lugar. El entrenamiento estaba ligado al festival de las gimnopedias. Las gimnopedias eran festividades religiosas y ejercicios de resistencia para los jóvenes espartanos. Las gimnopedias era el tercer gran festival de Esparta, siendo los otros dos la Carnea y la Jacintia. Las gimnopedias se celebraba en la estación más calurosa del año. Hombres y muchachos participaban cantando y bailando en coro y competían en pruebas atléticas. El Estado por un tiempo dejaba de lado la severidad de las costumbres espartanas. Se permitía la presencia de forasteros. Quienes habían tenido éxito en el entrenamiento podían ahora mostrar su belleza, fuerza y destreza. Era el festival en el que Esparta maullaba a su poderosa juventud y en cada espartano despertaba sentimientos de alegría, entusiasmo y esperanza. Por esta razón a los solteros no se les permitía asistir como espectadores a las gimnopedias. Quienes por su parte abandonaban su país solos y sin hijos perdían el derecho a disfrutar del bello espectáculo del florecimiento juvenil y la promesa de la ciudad. Todo espartano mayor de 20 años pertenecía a una cocina comunitaria llamada Fiditia. El espartano estaba obligado a asistir a esa cocina comunitaria salvo que estuviera ausente por una expedición de caza o realizando un sacrificio en casa. Cada cocina comunitaria constaba por regla general de 15 miembros. Si se producía una vacante se cubría por unanimidad. Los gastos corrían a cargo de los miembros, quienes aportaban mensualmente un bushel de harina de cebada y jina, vino, 5 minas de queso, 2 higos y medio y una pequeña suma de dinero. El matrimonio se consideraba un deber de todo ciudadano cuyo incumplimiento se castigaba de diversas maneras. Los hombres solteros no podían asistir como espectadores a las gimnopedias ni recibían de los miembros más jóvenes de la comunidad las muestras de respeto que solían tener los hombres mayores. A los hombres solteros se les obligaba a recorrer la plaza del mercado en pleno invierno vestidos solo con ropa interior, cantando canciones que los desprestigiaban. La forma del matrimonio consistía en un rapto simulado en el que el novio se llevaba a su novia por la fuerza. A la novia le cortaban el pelo, la vestían con ropa y zapatos de hombre, y con este disfraz entraba en una habitación oscura donde su marido la visitaba en secreto. Este secreto se prolongaba durante un tiempo. El marido pasaba el día con sus compañeros y tras estas visitas furtivas volvía a dormir entre ellos. A veces ocurría que nacían niños antes de que el hombre hubiera visto a su esposa durante el día. Cuando todo terminaba, el marido se llevaba a su esposa a su propia casa. En lo que respecta a la santidad del vínculo matrimonial, los espartanos eran notoriamente indiferentes. Sus ideas sobre la vida conyugal y la moralidad se centraban menos en las virtudes domésticas que en las exigencias del Estado y de la raza. Si se desconocían las intrigas, se concertaban matrimonios abiertamente totalmente contrarios a los sentimientos más tiernos con el fin de asegurar una descendencia vigorosa y sana. Es imposible determinar con certeza cuánto de este sistema de formación se debe a Licurgo. Las fuentes de las que recibimos nuestros relatos se lo atribuyen sin dudarlo con todo lujo de detalles. Sin embargo, dado que las normas que prohibían el uso de leyes escritas y moneda acuñada solo pueden atribuirse a Licurgo, asumiendo que existían códigos escritos y una moneda en el siglo IX a.C., nos damos cuenta de que estas afirmaciones no son del todo fiables.
Es evidente que la formación de niños y niñas a expensas del erario público no podía llevarse a cabo hasta que el Estado estuviera en condiciones de financiarla. Tampoco los espartanos podían aportar su cuota a la fiditia a menos que poseyeran tierras de las que recibirla. Desconocemos la extensión exacta del territorio que pertenecía a Esparta en tiempos de Licurgo. Pero si los aqueos aún se encontraban en la ciudad de Amiclas y los mesenios eran independientes, el territorio de Esparta no debió de ser muy grande. Esos acuerdos que requerían una cantidad considerable de propiedades donde los espartanos pudieran vivir sin preocupaciones probablemente se introdujeron después de las guerras de Mesenia. Después de ese tiempo la administración y el control del territorio recién adquirido exigieron el máximo vigor por parte de los conquistadores que numéricamente eran una minoría muy pequeña, y este vigor era el objetivo del entrenamiento. La institución de los cantos corales, que constituían el aspecto más ligero del entrenamiento espartano, fue sin duda posterior a Licurgo. La música que los acompañaba se debía a los músicos terpandro, tales de Creta, sacadas de Argos y otros. Las gimnopedias, que eran la culminación del sistema espartano, se establecieron después de la primera Olimpiada. El historiador griego Polibio afirma que el territorio espartano se dividió originalmente en partes iguales. El historiador romano Plutarco es más preciso. Nos dice que Licurgo hizo 9.000 parcelas en Esparta para los espartanos, y 30.000 en Laconia para los periecos. Los periecos habitaban Esparta, eran libres pero no eran ciudadanos espartanos. Sobre este arreglo el historiador griego Heródoto en su relato de Esparta y el filósofo griego Aristóteles en su crítica de la constitución espartana no dicen nada. Por otro lado, cada uno de estos autores presupone que cada espartano tenía propiedades suficientes para dedicar todas sus energías al Estado. Es natural suponer que cuando los espartanos extendieron sus fronteras con la conquista de Laconia y Mesenia, la mayor parte del territorio conquistado se dividió entre los conquistadores. Esto no es lo mismo que una división de tierras por parte de Licurgo. Pero como aquellos que pudieron haber sido contemporáneos de Licurgo y poseían parcelas de tierra al menos una suficiente para mantener a un espartano en la fiditia. No es imposible que en una época de gran desigualdad en la propiedad de la tierra y disminución de ciudadanos algunos recordaran con nostalgia la situación más próspera y la asociaran de manera distorsionada con el nombre y los tiempos de Licurgo. Los espartanos se jactaban de que nunca había habido una redistribución de la propiedad en su país. La contribución a la fiditia era condición indispensable para la ciudadanía espartana. Quien no la pagara dejaba de ser miembro de la mesa y al mismo tiempo perdía el derecho a asistir a la asamblea. Sin duda estos casos de impago eran raros en épocas anteriores cuando la conquista había proporcionado amplias tierras para repartir entre los vencedores. Pero posteriormente, al concentrarse la tierra en manos de un número cada vez menor de propietarios, la contribución a la fiditia a menudo quedaba impagada. Todo espartano culpable de cobardía en el campo de batalla era tratado con el mayor desprecio. Incluso podía ser privado de sus derechos civiles. Divisiones del pueblo. El gobierno recaía enteramente en las manos de los ciudadanos espartanos. Los ciudadanos espartanos eran hombres libres en el verdadero sentido de la palabra. Pero los espartanos siempre fueron una pequeña minoría en la población de la región de Laconia. Los ciudadanos espartanos nunca superaron los 10.000 habitantes. La población del territorio que subyugaron se dividió en dos clases, los periecos y los ilotas. Los periecos eran hombres libres. Los ilotas eran esclavos. El motivo de esta división no está claro. Se dice que los periecos sumaban 30.000. Los periecos eran los jonios o aqueos conquistados quienes quizás por no ofrecer gran resistencia lograron obtener condiciones favorables de sus conquistadores. Los periecos vivían en ciudades en el campo, administrando sus propios asuntos bajo la supervisión de gobernadores espartanos. Los periecos arrendaban tierras por las que pagaban tributo a Esparta. Los periecos también se dedicaban al comercio. Los periecos servían en el ejército como soldados de infantería pesada del cual constituían la mayor parte bajo el mando de oficiales espartanos. Se dice que los ilotas derivan su nombre de Elos, la última ciudad sometida por los espartanos. Los ilotas constituían la clase más baja y numerosa de súbditos, especialmente tras la conquista de Mesenia. No disponemos de datos para determinar el número de esclavos ilotas que vivían en Esparta. Los esclavos ilotas eran propiedad del Estado. Sus amos no podían venderlos y se requería un acto público para su manumisión. Los esclavos ilotas vivían en parcelas de tierra pagando a los propietarios de la tierra una cantidad fija de la cosecha. En tiempos de guerra los esclavos ilotas acompañaban a sus amos a la batalla.
En la batalla de Platea cada espartano iba acompañado de 7 esclavos hilotas. Los esclavos hilotas incluso servían como soldados de infantería ligera en el ejército o como marineros en la flota. En raras ocasiones a los esclavos hilotas se les permitía servir como soldados de infantería pesada. Si bien los esclavos hilotas no parecen haber vivido en la miseria más absoluta, su situación se consideraba muy difícil y reinaba entre ellos un profundo descontento. Se cuenta que cada vez que se mencionaba a los espartanos, los esclavos hilotas señalaban que estaban dispuestos a comérselos crudos. Los espartanos vivían en constante temor a una rebelión y tomaron medidas severas para prevenirla. Entre ellas se encontraba la cripteia. La cripteia era una especie de servicio de detectives en el que jóvenes espartanos eran enviados por todo el país para vigilar a los esclavos hilotas y eliminar a cualquiera que pareciera conspirar contra el Estado. Al asumir el cargo, los éforos les declaraban la guerra a los esclavos hilotas. Por otro lado, a los esclavos hilotas que habían demostrado valentía por la causa espartana a veces se les concedía la libertad. Los hijos de los hilotas eran educados como espartanos. A los esclavos hilotas que habían obtenido la libertad se les llamaba neodamodes. Cualquiera que sea el origen de los acuerdos de Licurgo, parecen haber contribuido enormemente a la fortaleza y prosperidad de Esparta. Desde principios del siglo VIII a.C., Esparta emprendió una carrera de conquistas que la convirtió en dueña de 2/5 partes de todo el Peloponeso. El primer éxito fue la captura de la ciudad de Egis en la región Arcadia, cerca de las fuentes del río Eurotas. Se dice que fue un logro conjunto de los reyes espartanos Arquelao y Carilo. El rey espartano Nicandro, sucesor de Carilo, invadió la ciudad de Argos pero sin ningún resultado duradero. En su empresa contó con la ayuda de los driopios de la ciudad de Asine. Asine era una ciudad en el Golfo Argólico. Más importantes fueron los éxitos del rey de Esparta Teleclo. Teleclo conquistó la ciudad de Amiclas, abriendo así el camino al curso inferior del río Eurotas. Teleclo obtuvo la ayuda de Timómaco. Timómaco era un miembro de la familia de los Égidas, quienes se dice que emigraron de Tebas a Esparta, donde obtuvieron una posición honorable en el estado. Con la caída de la ciudad de Amiclas cesó toda resistencia seria por parte de los acacios. Las ciudades de Faris y Gerontra, situadas más abajo en el valle, fueron conquistadas por Esparta. Finalmente Alcámenes sometió a la ciudad de Elos en la desembocadura del río Eurotas. Es probable que toda esta serie de conquistas tuviera lugar entre el 760 y el 700 a.C. Los aqueos del valle inferior del río Eurotas recibieron ayuda en su resistencia a Esparta de algunos fugitivos de los minias. Los minias habían sido expulsados de varias regiones de Grecia. Los minias habían sido expulsados por los arneos del sur de Tesalia y Beocia. Los minias también habían sido expulsados del Ática por los atenienses. Los minias también habían sido expulsados de Lemnos por los pelasgos. Los minias finalmente buscaron refugio en el Peloponeso. Los minias se negaron a someterse a los conquistadores dorios. Algunos minias buscaron nuevos hogares al otro lado del mar, en las islas de Milos y Tera. Otros minias se retiraron al oeste del Peloponeso y se establecieron en la región de Trifilia. Las leyendas señalaban que los minias eran descendientes de los argonautas. Los espartanos, sin embargo, dieron una versión diferente de estos minias. Los espartanos deseaban asociarse estrechamente con una raza real que ocupaba una posición tan eminente en la antigua leyenda helénica. Los espartanos querían reclamar para sí las colonias en las islas de Milos y Tera. Los espartanos dijeron que ciertos descendientes de los argonautas habían sido expulsados de Lemnos por los pelasgos. Esos descendientes de los argonautas llegaron a Laconia y encendieron hogueras en la cordillera de Taigeto. Los lacedemonios enviaron mensajeros para averiguar quiénes eran los forasteros y de dónde venían. Cuando supieron que eran minias, los espartanos volvieron a enviar mensajeros y preguntaron cuál era su propósito al venir a la tierra y encender una hoguera. Los minias respondieron que habían sido expulsados de Lemnos por los pelasgos y que habían venido a sus antepasados a pedirles un hogar y un territorio. Los lacedemonios accedieron a recibir a los minias, ya que los gemelos Castor y Pólux habían participado en el viaje de los argonautas. Castor y Pólux eran hijos del rey de Esparta Tindario. Los espartanos les asignaron tierras a los minias y fueron incorporados a las tribus. También se les permitió a los minias casarse con mujeres espartanas. Con el tiempo los minias adoptaron una actitud menos humilde e hicieron exigencias que los espartanos no pudieron satisfacer. Los espartanos decidieron condenar a muerte a los minias y los encarcelaron. Pero las esposas de algunos minias eran espartanas. Las esposas suplicaron que se les permitiera visitar a sus maridos.
Cuando se les concedió el permiso, las esposas aprovecharon la oportunidad para intercambiar vestimentas con sus maridos minias. Las mujeres permanecieron en prisión, los hombres minias escaparon y regresaron a la cordillera de Taygeto. En aquel entonces Teras estaba fundando una colonia en Esparta. Teras era el nieto del rey de Tebas Tisameno. Según la mitología, Teras era tataranieto de Polinices. Polinices a su vez era hijo de Edipo, el legendario rey de Tebas. Teras era tío de los hijos del rey de Esparta Aristodemo y había sido su tutor. Ahora que sus sobrinos habían crecido, Teras deseaba retirarse para no estar sujeto a aquellos a quienes había gobernado. Su destino era la isla de Tera, entonces llamada Calliste. La isla de Calliste estaba gobernada por los descendientes de un rey fenicio llamado Membliarus. Para evitar un derramamiento de sangre, Teras ofreció a los minias participar en su empresa. Algunos minias aceptaron la oferta con el consentimiento de los lacedemonios, pero la mayoría de los minias se retiró a la región de Trifilia. En la región de Trifilia los minias expulsaron a los caucones y a los paroriatae. Los minias dividieron el país en 6 distritos, en cada uno de los cuales construyeron u ocuparon una ciudad: Lepreo, Masisto, Frixa, Pirgos, Epio y Nudio. Al partir, Teras dejó a su hijo Eólico en Esparta. Lo dejó como una oveja entre lobos. El hijo de Eólico fue Egeo, de quien descendió la tribu de los egidas. La conquista de la ciudad de Amiclas es el segundo gran acontecimiento de la historia espartana. La conquista de la ciudad de Amiclas se conmemoraba con las Jacintias. Los antiguos habitantes de la ciudad de Amiclas veneraban a Apolo y a Jacinto. Jacinto era un joven apuesto al que Apolo había matado con un lanzamiento de su disco. De la sangre de Jacinto brotó la flor púrpura que los griegos llamaban jacinto. Los conquistadores dorios adoptaron esta festividad de los habitantes de la ciudad de Amiclas. Las Jacintias se celebraba a finales del mes de julio y duraba 3 días. El primer día se llevaba la ofrenda del difunto a Jacinto. Se abría su urna y las cenizas se rociaban con vino y leche. A continuación se celebraba el banquete funerario en solemne silencio. El día siguiente estaba consagrado al dios Apolo y los ritos eran más alegres. El día comenzaba con una gran procesión en la que participaban todos los habitantes de la ciudad de Amiclas, una gran parte de los espartanos y muchos habitantes de las zonas vecinas. La procesión estaba acompañada por un poema en verso anapéstico y que culminaba con la ofrenda al dios de la túnica tejida por las mujeres espartanas. El resto del día transcurría con un sacrificio, un banquete y diversos entretenimientos. El tercer día se dedicaba a los juegos, entre los que destacaba el lanzamiento de herraduras. Por muy histórica que sea la concepción que el historiador romano Plutarco se ha formado de Licurgo, la historia es clara e inteligible. En su mente, Licurgo era en primer lugar el gran reformador quien puso fin a las disputas entre los reyes y el pueblo al establecer el Senado y redujo a ricos y pobres a un mismo nivel. Para el historiador romano Plutarco, Licurgo logró una igualdad entre los ciudadanos espartanos con estas medidas. 1. Por una redistribución de tierras. 2. Mediante un entrenamiento militar común. 3. Estableciendo comidas comunes, en las que todos comieran lo mismo. 4. Destruyendo el lujo y haciendo que el dinero sea inútil. Para el historiador romano Plutarco, Licurgo fue el gran legislador. Licurgo creó todas las instituciones de Esparta en lo que respecta a la vida cívica. Licurgo no fracasó con las mujeres como pensaba el filósofo griego Aristóteles. Licurgo incluyó a las mujeres en la educación y lo logró con éxito. El historiador romano Plutarco tiene una opinión muy distinta de Aristóteles sobre las mujeres espartanas. El principio rector de Licurgo era que la virtud es la misma en el Estado y en el individuo. Para Licurgo la legislación es educación. Por último, Licurgo fue un hombre eminentemente pacífico. El historiador romano Plutarco discrepa del filósofo griego Aristóteles. El historiador romano Plutarco consideraba que la cripteia apareció en un periodo muy posterior al de Licurgo. El historiador romano Plutarco tampoco menciona la peculiar organización del ejército espartano salvo en lo que respecta a su entrenamiento. Entre las instituciones de Licurgo, el historiador romano Plutarco incluye gran parte de la formación intelectual que existía en Esparta e incluso afirma que el camino para sus reformas fue allanado por la influencia de Taletas, el poeta cretense. La bella narración de Plutarco está escrita bajo la creencia de que un gran hombre puede forjar el carácter de una nación. A los ojos de Plutarco no hay mayor virtud moral que el sacrificio del individuo y la familia por el Estado. No muy diferentes eran los pensamientos que cruzaban la mente del filósofo griego Platón cuando esbozó su estado ideal. Entre los espartanos la obediencia era el vínculo del gobierno.
Solo se necesitaba la infusión de un espíritu más noble, la propuesta de un objetivo más elevado, para transformar tal constitución en una ciudad ideal. En Esparta el filósofo griego Platón también vio, o creyó ver, los cimientos de un nuevo orden social en el que los males derivados de la propiedad privada y la familia se eliminaran o al menos se mitigaran. Era posible ir un paso más allá en esta dirección y alcanzar una cima donde la avaricia fuera desconocida y la pasión sexual se convirtiera en un motivo menos absorbente en las acciones y vidas de los hombres. Estas visiones se han desvanecido. La propia Esparta pereció a causa de la avaricia y la lascivia de sus ciudadanos. Si deseamos encontrar paralelismos con sus instituciones en la actualidad, debemos buscarlos no entre los gobiernos de los hombres civilizados sino en las brutales costumbres de los pueblos primitivos. Sin embargo, no es imposible que llegue un momento en que, debido a la presión demográfica o a las severas exigencias de la guerra, la constitución espartana vuelva a ser elevada a la posición de un sistema político ideal.